Hola, este es el símbolo astrológico del día para el día 31 de mayo del 2023. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. Este día el Sol estuvo en 10 grados de Géminis. El símbolo Kosminski de 10 grados de Géminis dice: el interior de un mercado de acciones bursátiles. Una cantidad de hombres gritando y empujándose mutuamente, sosteniendo papeles en sus manos. Este símbolo está hablando acerca de estas características de los signos de aire, de depender totalmente de un lenguaje. Y un lenguaje no es una cosa, es una representación de una cosa, es una memoria de una cosa, las palabras, los códigos, principalmente la referencia que hace cualquier lenguaje a otra cosa, hace que sea una relación entre dos cosas. Por ejemplo, una palabra es una relación entre el significado o mi forma de interactuar con una cosa y la cosa misma, pero no es la cosa misma. El yo decir carro no es un carro, es el yo recordar en mi mente un carro o tenerlo en mi memoria, en mi imaginación, en mi registro mental. De igual forma aquí, por ejemplo, las acciones que son participaciones en la propiedad de una empresa, representan una promesa de que esta acción, este papel, está representando el valor que tiene una parte de esa empresa, una parte proporcional al número total de acciones. Entonces, estos hombres están en un crash de la bolsa. Están en una crisis financiera, en una crisis accionaria, donde el valor de una empresa tal vez se cayó en ese momento que le llaman en finanzas el descubrimiento del precio. Y es bien interesante este concepto porque el descubrimiento del precio puede ser un momento en el cual nos damos cuenta de que nuestras acciones, nuestros títulos de propiedad de la empresa valen más de lo que pensábamos que valían. ¿Valen lo mismo o valen menos? ¿Por qué? Porque como el precio o el costo de una acción, de una rebanada del pastel de la propiedad de una empresa, solamente se descubre al momento en que yo quiero vender esa acción, y por mientras puede tener un valor, digamos, teórico, un valor simbólico, el valor al que yo compré ese título accionario, pero en el momento en que lo vendo, tal vez me doy cuenta de que la demanda por ese título accionario se ha reducido importantemente. O si, por ejemplo, tuvo una bancarrota inesperada esa empresa, entonces tal vez ya no valga nada mi título accionario. Y ese momento donde la gente tiene confianza en esos títulos accionarios, en esas divisas, en el valor de intercambio, es como confiar que en la mente de los demás y en las circunstancias de los demás partícipes en el mercado, el valor o el valor de intercambio que va a tener este producto, este servicio, este activo que estoy queriendo vender, va a ser el que yo creo. Entonces, es un sistema complicado de referencias. De igual forma, cuando yo digo una palabra, digo una frase, y creo que mis palabras y mis frases van a tener el significado en la cabeza de quien me escucha, igual o al menos similar al que tiene esta palabra o esta frase en mi cabeza,
es un acto de confianza. Por eso, por ejemplo, las divisas ahora se llaman divisas fiat, de fe, porque literalmente el tener un dólar, un peso, un euro en mi bolsa es un acto de fe de que ese euro, ese dólar, ese peso va a valer y que va a valer algo similar al momento en que yo adquirí ese billete o esa moneda. Entonces, ese acto de fe en la continuidad de las cosas siempre se va a desbaratar, se va a destruir. ¿Por qué? Porque el mercado siempre está cambiando. Es más, al estudiar finanzas, en mi maestría en administración, una de las gráficas que se me hizo muy interesante en la clase de finanzas era la gráfica de la inflación de los dólares en el tiempo, empezando por la última creación de los dólares en 1800 y pico, hasta el 2000 y pico, que era cuando yo estaba estudiando. Entonces, se veía cómo el valor del dólar se iba inflando, hasta que en tiempos modernos el dólar tiene un valor de menos del 1% de lo que valía en su momento original de creación. Pero se sigue intercambiando dólares. Entonces, el simple hecho de sostener esa divisa o esa acción, esa participación accionaria en una empresa implica que simplemente por la inflación, es decir, porque hay cada vez más dólares o hay cada vez más acciones, o simplemente el valor de las acciones de una empresa en dólares o en pesos o en euros va a inflarse junto con la inflación, ya significa que estamos perdiendo, que esa confianza que de cierta forma está cuantificada en pesos, dólares o euros, se va disolviendo. Y es que las bancarrotas siempre están sucediendo, pero también los booms monetarios, los booms comerciales, las explosiones de los éxitos inesperados. En cierto momento, por ejemplo, una empresa puede generar una tendencia alcista en sus acciones porque la gente empieza a creer que esa empresa puede tener éxito, independientemente de si esa empresa realmente, tras un análisis financiero concienzudo, se puede suponer que vaya a tener éxito. Y eso, pues claro, también es el conocimiento de un experto, no es la realidad per se. Nadie conoce la realidad 100%. ¿Por qué? Porque la mente humana es limitada. Está limitada en tiempo y espacio. Entonces, el aparato de análisis, que es nuestra mente racional, si es finito, no puede analizar un sistema infinito más que cortándole los remanentes, quitando todas las cosas que no puede analizar, teniendo una ceguera a todo lo que no conozco, una ceguera a todos los factores desconocidos. Esas decisiones en tiempos de incertidumbre no son nada más en tiempos donde parece que las reglas están cambiando. Todo el tiempo están cambiando las reglas. A un momento tal vez están cambiando más rápido, a otro tiempo más lento, pero siempre están cambiando. Y es hasta ese momento geminiano donde nos damos cuenta que las cosas decididamente cambiaron y que no es nada más algo que está en nuestra imaginación, sino que es el momento de la desilusión, donde nos damos cuenta que nuestras ideas, nuestras suposiciones, nuestros juicios de valor realmente estaban equivocados. Ahí es cuando tratamos de rescatar, luchar por rescatar o salvaguardar lo que sea de valor que pudiera rescatarse. Y esto no es nada más en cuestiones monetarias o accionarias, es en cuestión de ideas, es en cuestión de emociones, es en cuestión de visiones del universo. Y Géminis tiene ese significado de
del punto de corte entre un momento y otro. Es dudar de lo que son las cosas. No todo el tiempo, porque sería incapacitante, pero en momentos precisos. Hay que tomar en nuestro control consciente esos momentos donde vamos a revisar la realidad, a ver si sigue siendo real lo que creíamos que era real, o si nuestros paradigmas, nuestra forma de evaluar la realidad ya cambió porque tuvimos más información, porque aprendimos, porque crecimos, etc. Bueno, ese es el símbolo astrológico del 31 de mayo. Enseguida hago el símbolo del 1 de junio, que es el día de hoy.